Carlos, bienvenido a Café y Té. Buenos días, César, Fernando, gracias por la presentación. Sí, ahora venimos a conversar un tema que está vinculado al sector telecomunicaciones, que nosotros observamos, monitoreamos cada día desde hace ya 20 años y habitualmente cuando uno piensa o habla o conversa sobre telecomunicaciones, nos referimos pues a cómo está la expansión de la infraestructura, cómo está el nivel de la competencia, cómo está también los desarrollos en los servicios 4G y dentro de un plazo no lejano también el 5G, etcétera. Sin embargo, ahora vamos a comentar sobre un tema que de origen corresponde a seguridad ciudadana, que por supuesto es motivo de preocupación de todos somos ciudadanos y por lo tanto la situación de seguridad en el país nos resulta de preocupación para todos, pero digamos que zapatero al zapato, y eso es justo uno de los temas que vamos a mencionar, ¿no? Cómo así el sector telecomunicaciones termina asumiendo una responsabilidad eh, significativa en un ámbito que corresponde más bien a seguridad ciudadana. Y nada más para devolverles el pase, que cuando decimos sector telecomunicaciones nos referimos a los diversos actores que participan en él, es decir, el operador, la propia autoridad y por supuesto, lo más importante, los usuarios, ¿no? Que nos podemos ver afectados por este tipo de formas de abordar un flagelo social como es la delincuencia. Carlos, vamos a hacer las cosas simples, porque normalmente en nuestro programa el público objetivo son, digamos, las empresas, las corporaciones. Hoy día, en realidad, nos toca a todos el problema de este decreto, ¿sí? Y me gustaría que en palabras muy cortas, digamos, cómo se vería afectado, ¿no? La persona, todas las personas o las empresas al ser afectados por este decreto que nos pone a todos en una lista blanca. Y ahí vamos a ir explicando qué es una lista blanca, qué es una lista negra. Pero primero, lo primero. O sea, de pronto, un montón de gente que no está en la lista blanca se va a quedar sin poder operar su teléfono. Explícanos lo más breve y lo más simple posible para que la gente que se está conectando entienda cuál es el problema y la magnitud del problema. Carlos, perdón, Sí. si me permites, antes de contestar la pregunta de César, es importante dar un marco, digamos, de números muy claros. Hace aproximadamente mes y medio se salió la noticia de que de casi 3.000 celulares que se robaban diario, pasamos a 4.000 celulares robados diariamente, lo que implica que en el año se roban casi 1,5 millones de celulares. Entonces, creo que ese número es súper potente para poder explicar ahora sí lo que César te estaba preguntando, ¿no? Sí, cómo no. Mira, en esencia, a manera de introducción general y que luego podamos entrar en algunos detalles, según un mecanismo concebido por la autoridad hace ya una década que ha sido implementado de forma progresiva, llegamos a un punto en el que todos los dispositivos móviles deben formar parte de una famosa lista blanca. Y si no está en la lista blanca, entonces el día 22 de julio estos dispositivos van a ser bloqueados. Enfatizamos dispositivos porque no es un asunto de la línea móvil, el chip. La línea móvil, el chip seguirá siempre conectado tal cual como uno lo adquiere en el operador de telecomunicaciones de su preferencia. El asunto es que este chip se coloca, pues como todos sabemos, en un dispositivo. El dispositivo es el que va a estar bloqueado porque tiene, como bien sabemos, un documento de identidad, ¿no? Que es el código email, que está absolutamente rastreado, identificado. Entonces, todo aquel dispositivo que no esté en la lista blanca va a ser bloqueado a partir del 22 de julio. Esa es la cuestión, de modo que si uno de los oyentes o televidentes del programa se encuentra en la circunstancia de que luego del 22 de abril, que es la fecha que ya está definida hasta ahora, ¿no? Y que justamente la idea es cómo la autoridad puede reflexionar sobre esto. Pero si luego del 22 de abril compra un equipo, un dispositivo,
y no, pues, no se encuentra en la lista blanca, el 22 de julio, 3 meses más adelante, ese dispositivo quedará bloqueado. Sí, bueno, vamos a tener que responder de frente la pregunta de Walter, que creo que es lo concreto y preciso. ¿Cómo podemos averiguar si estamos en la lista blanca? ¿No? ¿O cómo hacemos para estar en esa lista blanca? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos informamos? Esa es parte del desafío y de las recomendaciones. En ese instante, lamentablemente, no es posible. Como todos sabemos, ¿dónde compra uno los dispositivos? Existen diversas casas comerciales donde uno va y las compra, ¿no? O también donde el operador. Entonces, es un mercado que funciona, es un mercado que está floreciendo, ¿no? Eh, entonces, lo que ocurre es que la norma, y aquí sí ya vamos a entrar un poquito más en asuntos específicos, este mecanismo que mencioné hace un rato se llama el Registro Nacional de Terminales para la Seguridad Ciudadana, cuya sigla es Renteseg. Entonces, esto empezó hace una década, pero su implementación ha sido progresiva, porque ya se imaginarán toda la infraestructura operativa para el registro de los dispositivos que están operando en el mercado con los usuarios, ¿no? Entonces, la primera fase consistió en la implementación de la lista negra, que en la práctica sí resulta útil, sí funciona, y consiste en la identificación de todos los dispositivos que han sido motivos de hurto o extravío, ¿no? Entonces, cuando uno reporta al operador, que por si acaso he sufrido el hurto de mi equipo, ¿no? Entonces, el operador hace dos cosas. Primero, la línea la desactiva temporalmente hasta que el usuario así lo solicite. Y segundo, esa incidencia es reportada al Renteseg. De modo que automáticamente el equipo, más allá del chip, queda bloqueado. Hasta ahí estamos. El asunto es que en una segunda fase que ha venido desde hace varios años y que finalmente ya está, según lo que la norma dice, ya con estas fechas que hemos mencionado, vendría a ser el otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, Carlos, perdón un segundo. ¿A las personas que le roban el email también van a la lista negra? por supuesto, sí, siempre y cuando el usuario lo reporte, ¿no? Porque normalmente, digamos, a uno le roban, experiencia propia, ¿no? Te roban el email y con eso activan un montón de teléfonos. ¿No? Perdón, claro, te refieres no al dispositivo, sino el código que identifica, ¿no? Sí, correcto, es ahí donde esa lista negra, digamos que no funciona de manera perfecta, no tiene este tipo de grietas como lo que tú mencionas. Sí, okay. Sí, no es perfecto. Vamos al tema entonces de la lista blanca. Claro, sí, lo que decía es, lo que uno hubiera esperado es que todo lo que no está en la lista negra, por defecto, esté en la lista blanca. Sin embargo, no es así, ¿no? Sino que la autoridad, por alguna razón, lo que plantean es que todo equipo que sea internado al país, ¿no? Porque como bien sabemos, los dispositivos móviles son de procedencia foránea. Al momento de la internación en el país, por un lado ocurre lo que siempre ha ocurrido, que es lo que el MTC define como la homologación. Es decir, que el dispositivo ya esté apto para operar, para funcionar en el país. Pero ahora resulta que las empresas importadoras, además de ese proceso que es de toda la vida, ¿no? Es algo así como pasar por migraciones cuando uno viene, cuando un turista internacional viene al país, ¿no? Lo otro es que además esté inscrito en la lista blanca. Y es ahí donde viene el tema, porque las empresas importadoras importan dispositivos y tienen un procedimiento absolutamente establecido. No existe ya un mecanismo por el cual tengan esta habitualidad del registro, ¿no? Entonces, según información de la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional, AFIN, las estadísticas muestran que cada mes son activadas 1 millón de dispositivos en total, de los cuales 750,000 son importadas por casas independientes, casas comerciales independientes, empresas independientes, que como no forman parte propiamente dicho del sector telecomunicaciones, según las estadísticas oficiales, no están procediendo con este
registro. De manera que ese es el orden de magnitud del riesgo de lo que puede ocurrir de aquí apenas dentro de 3 semanas. Correcto. Carlos, hay un vacío que no ha sido adecuadamente tomado en consideración, que va a producir un efecto el día 22 que puede ser bastante controversial para la economía y para los intereses personales de cada ciudadano, ¿ok? En el lado económico yo estoy pensando en todas aquellas empresas que usan el celular como herramienta de trabajo, ya sea para colocar un pedido, para recibir un pedido, depende de si eres cliente o proveedor, ya sea un tema comercial de poder acercarte a tu cliente o el cliente decir, oye, quiero preguntar algo sobre tus productos o servicios que vas a dar, y a partir del día 22 podría haberse bloqueado todo este tema del lado, digamos, comercial o económico, ¿no? Afectando, obviamente, los resultados de las empresas o de los negocios individuales que puedan haber. Pero también hay un problema del lado personal, y es que, por ejemplo, atender una emergencia. Mi casa se está incendiando, voy a llamar a los bomberos y no puedo llamar porque mi celular lo han bloqueado, ¿ok? O me están intentando robar o cosas por el estilo y no puedo llamar porque el celular está bloqueado. ¿Cuál es el efecto que creen ustedes que va a causar esta situación? ¿Cuál es el impacto que nos va a chocar a nosotros como peruanos en nuestra economía y en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, bueno, para empezar, sabemos que en el país existen 40 millones de líneas en servicio. Somos 34 millones de habitantes, pero el estimado es que existe alrededor de 28, 29 millones 28 millones de usuarios de líneas móviles, ¿no? Ajá. Entonces, uno escucha la cifra 750.000 y pareciera que es una proporción menor, pero en realidad, por supuesto, en el mundo actual donde todos permanecemos conectados siempre, perder esta conectividad, no por la línea, el chip, sino por el equipo, por supuesto que nos afecta de la forma que tú has mencionado, y a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las empresas también, empresas de todo tamaño, desde lo más grande hasta las microempresas, que ya tienen una habitualidad de una actividad comercial, muchas veces basadas en cobros, pagos, marketing, publicidad, etcétera, a través de la conexión móvil. Sí, entonces nosotros hemos realizado una estimación de esto, cuánto puede significar en costos para los peruanos, y hemos llegado a una estimación de 80 millones de dólares por mes, en lo que más o menos hemos podido cuantificar, porque hay otros elementos no cuantificables, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos cuantificar? Bueno, lo primero es que cuando ocurra que el usuario se da cuenta, porque simplemente toma su equipo y no puede conectarse, va a proceder con un reclamo, ¿no? Y ese reclamo desgasta el tiempo de las personas que van a tener que dejar de trabajar, en fin, van a tener que dedicarse a algo que no tenían que normalmente realizar. Ir a la casa comercial donde hayan comprado el equipo, donde evidentemente no les van a dar una solución instantánea, sino van a proceder con un reclamo de la misma forma que uno puede actuar cuando ocurre la compra de cualquier producto en el mercado, ¿no? Entonces, y que además en su oportunidad, si va evolucionando, puede llegar hasta Indecopi, digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que nadie puede permanecer desconectado por demasiado tiempo. Entonces, algunos usuarios tenemos por ahí en casa o a la mano, ¿no? Algún equipo que ya está en desuso, ¿no? Entonces, podrán recurrir a ese equipo para ponerle el chip y salvar la situación. Pero hay muchos usuarios que no. Entonces van a tener que comprar un equipo porque no puede quedarse desconectado uno, ¿no? ¿Cuánto cuesta un equipo? Ustedes en Dominio Consultores, Fernando, eso lo tienen muy, muy bien identificado. Por poner una cifra, podemos hablar de 160, 170, Más o 150 menos. dólares, ¿no?
Entonces, ese es un segundo elemento a tomar en cuenta. Y un tercer elemento a tomar en cuenta, ya no para los usuarios peruanos, sino para los eh, turistas internacionales que vienen al país, vienen con su conexión móvil, ¿no? Y es cierto que a nivel internacional, como también en el Perú, los planes tarifarios han ido mejorando y mejorando de modo tal que ya muchas veces eso nos pasa a los peruanos a veces, ¿no? Viajamos fuera del país y tenemos en el plan tarifario algunos minutos, algunos gigas de roaming, sí, pero no todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que algunos turistas internacionales vienen al país y consiguen temporalmente un chip local que lo colocan al equipo. En algún momento eso nos ocurrió a todos en el pasado, desde cada vez menos, pero sigue ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ponga el chip en el dispositivo que trae de su país, como por razones obvias no está en la lista blanca, entonces no va a funcionar. Y si desea usar su línea en el país con el chip local, con el chip de algún operador, va a tener que dejar de visitar algún lugar turístico de su interés para ir a la oficina de algún operador móvil del cual haya adquirido el chip para para registrar su equipo en la lista blanca durante su permanencia en el país. Entonces, fíjense ustedes cómo hay esos efectos, digamos, más tangibles, más visibles. Eso traducido en números, ¿no? Nosotros hemos estimado que llega a bordear los 80 millones de dólares. Tenemos una gráfica que en algún momento podremos compartir, ¿no? Pero más o menos llegamos a ese orden de magnitud. Pero por supuesto, también existen unos impactos, además del grave impacto que esto representa para el usuario, como país, también ocurren algunos otros elementos que no son tan fáciles de cuantificar. Para empezar, decíamos hace un rato que como toda situación de consumidor puede llegar a Indecopi. Entonces Indecopi de pronto va a tener una sobrecarga de actividad, ¿no? Pero dime, me preocupa, si bien Afin es responsable o mejor dicho, trata digamos, defender las buenas prácticas en el tema de la infraestructura nacional, este tema, digamos, de esta norma no podría ser denunciada como barrera burocrática a Indecopi. O sea, ¿qué dicen los abogados de Afin? O sea, alguien tiene que tomar alguna decisión inteligente frente a esto, me parece, ¿no? O sea... Sí, claro, claro. Mira, en realidad, bueno, nosotros no somos abogados, ¿no? Eh, lo que creemos es que o sea, la forma que toma la norma, es decir, el planteamiento legal, responde a una visión sobre cómo se desarrolla el mercado, ¿no? Y es allí donde creemos que está la raíz de la situación, porque, ¿cómo es esto de que haga falta registrar a los dispositivos que los usuarios de a pie compramos de absoluta buena fe en una lista blanca? Si queremos usar términos legales, existe pues un concepto que es la presunción de inocencia, ¿no? Claro. Entonces, digamos que, ¿por qué no simplemente que todo lo que no esté en la lista negra, por defecto esté en la lista blanca? Que no haga falta un registro, ¿no? Porque esto va a estar, lo que estamos mencionando ahora, planteado como lo está a la fecha, va a afectar a una cantidad de usuarios que de buena fe compran un dispositivo en cualquier comercio. Sí, claro, Entonces, ese es el tema de fondo, ¿no? Que cuál es la visión de mercado y por lo tanto que la norma cambie en ese sentido, ¿no? Que la lista blanca no ocurra por defecto. El otro elemento es lo que comentaba hace un momento el, el oyente, es decir, que la autoridad cree una plataforma que por alguna razón no existe para saber para conocer que el equipo está efectivamente en la lista blanca. Y un tercer elemento que no deberíamos pasar por alto es que esto en el fondo está generando una serie de desgaste de recursos en el sector de telecomunicaciones, en los operadores, en la autoridad, en este caso también incluso en Indecopi, que no es propiamente el sector de telecomunicaciones, de un tema que corresponde al ámbito de seguridad ciudadana, que tiene su propio manejo, su propia política, que es el sector interior, como bien sabemos, el Ministerio del Interior, que habrá que ver, y nosotros no somos expertos en ello, pero estos operativos que hay para toda
toda la situación de espacios urbanos en Lima y otras ciudades del país, ¿no? Donde se comercializan equipos de procedencia dudosa, en fin, toda la política general de seguridad ciudadana, ¿dónde queda, no? ¿Por qué cargar a un sector diferente la responsabilidad de crear herramientas? Que además, por último, tal como ha ocurrido aquí, como ha ocurrido en algún otro país vecino de la región, demuestra que no funciona, ¿no? O sea, si uno mira los números, como tú los has mencionado hace un momento, Fernando, la delincuencia de los dispositivos, ¿no? Asociada a dispositivos, no declina, no cae con la implementación del RENTESEG. Entonces, su eficacia es sumamente debatible. Gracias. Estamos de vuelta conversando con Carlos sobre lo que es este nuevo decreto, que lo que hace es crear una lista blanca que no sabemos cómo registrarnos y cómo nos va a afectar a las personas que no nos hemos puesto en ella y si nos vamos a quedar sin equipo móvil, digamos, en operación, ¿no? Carlos, hay que aclarar o hay que dejar muy en claro que esto deshabilita el equipo, más no la línea, ¿verdad? Lo comentabas tú, que en teoría, bueno, tendría que comprarme otra línea, porque en realidad Otro nosotros ya, equipo. sí, yo usamos poco el teléfono para hablar, pero muchos negocios, como lo comentaba Fernando, por ejemplo, se mueven por WhatsApp, ¿no? Y muchísimos negocios serían impactados de pronto si ese teléfono por el que yo usaba el WhatsApp deja de funcionar. Sin embargo, yo podría pasar mi WhatsApp con ese número a otro equipo, ¿verdad? Y seguir operativo. ¿Es correcto? Por supuesto, sí. Mira, para dimensionar de forma un poco más precisa la magnitud del riesgo frente al cual estamos es, si tú tienes un equipo que has venido operando desde siempre y antes del 22 de abril, no va a pasar nada. ¿Ya? El asunto es que si tú tienes un equipo nuevo luego del 22 de abril, y mencionamos equipo tomando en cuenta que no es solamente un alta de un servicio de internet o telefonía móvil en un operador, porque muchas veces nos pasa que tomamos una nueva línea, ¿no? Y usamos un equipo que ya teníamos. En ese caso, no pasa nada, ¿no? Pero de ahí pasa lo contrario, que es, yo ya tengo una línea toda la vida y decidimos cambiar de equipo. Okay. Entonces, es ahí donde, a pesar de que la línea es operativa desde siempre, lo seguirá estando, pero si el equipo tiene esta circunstancia, ¿no? Que lo consigues luego del 22 de abril, lo adquieres luego del 22 de abril, y por esas circunstancias que pasan, que alcanza el orden de magnitud que mencioné hace un rato, no está en la lista blanca, entonces es allí donde vas a tener que el equipo ya no va a funcionar más. Hay muchos familiares que viajan a Estados Unidos y deciden comprar un equipo de Estados Unidos y cuando lo pongan van a tener el problema porque son equipos nuevos. Sí, aunque en ese caso, ahí entra un elemento importante, mira, porque cuando tú viajas como un peruano, o sea, alguien que reside en el Perú, y retornas con un equipo, tú vas al operador para registrarlo. Digamos, ahí es una relación de 1 a 1. El usuario responsable va al operador para decir, por favor, esto lo registra. El asunto es cuando no es 1 a 1, cuando hablamos de casas importadoras y tú compras en Lima, o compras en Trujillo, en Arequipa, en una parte del país. Perdón, Carlos, si yo le compro a mi madre, o sea, mi madre me regala un celular recién llegado a Estados Unidos, yo agarro, saco mi chip y se lo pongo, yo no voy a ningún operador. Correcto, bueno, pero en tu caso, ahí el usuario, si lo trajeron de fuera, el usuario debe ir al operador. Sí, debe pero ir. nadie sabe, pues Carlos, eso, o sea, Correcto, pero ahí viene la cosa. Ahí viene la cosa. No ha sido comunicada a nadie, entonces ha salido publicada probablemente en el peruano dentro de una... No, pero sí, o sea, nadie lo sabe. Y no solamente, Carlos, nadie lo sabe. La gente no sabe todo lo que hay que pasar. Digo, a mí me robaron el email y me pusieron en la lista negra. Y supongo porque no sabemos con exactitud cuál va a ser el procedimiento, me dijeron, no, usted tiene que demostrar que ese es su teléfono, ¿no? Porque me robaron el email. ¿Okay? Para empezar, yo pensé que era un problema con el operador. Dije, no, si yo he pagado, fui, reclamé, no, pero si yo, no, señor, usted está en una lista negra y tiene que hablar con Ausitel. Fui a Ausitel, me dijeron, efectivamente, usted está en una lista negra,
está registrado acá, usted tiene que demostrar que ese es su teléfono y para eso tiene que traer la factura y tiene que traer, con lo cual yo tuve que, el teléfono lo había comprado hace un año, ir a mi casa, no encontré la factura, ¿y dónde está la factura? Tuve que perder todo un día, porque tuve que ir a Apple a pedir que por favor me emitieran la factura. Le dijeron, señor, ¿usted cuándo compró? No, obviamente sí te atienden, ¿no? Pero esto es un proceso y regresé con la factura a Ocitel y me dijeron, ok, listo, señor, me dijeron, le vamos a activar. No, vamos a evaluar su caso. Y se tomaron 15 días para evaluar mi caso. Y si no fuera porque yo tenía otra línea, otro teléfono, yo me hubiera quedado muerto 15 días. Igual dejé de recibir llamadas a ese número de clientes míos por 15 días. O sea, imagínate cómo va a ser ahora que digamos, esta gente que ha comprado posterior al 22 de abril, hay que aclarar bien, posterior al 22 de abril, un equipo nuevo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, justamente, o sea, lo que tú mencionas eso pasa a los usuarios y efectivamente eso es una grieta en el mecanismo de la lista negra, pero digamos que podemos asumir que en la mayoría de casos el equipo registrado en la lista negra es porque efectivamente ha sido hurtado y tal. La gravedad de ahora es que esta enorme cantidad de activaciones mensuales, que puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero es una cifra representativa de lo que cada mes ocurre, ¿no? Esa es la gravedad. Y ahí viene la cuestión. Decía esto del 1-1 porque, en fin, el usuario que recibe un dispositivo de regalo, ya sea traído de fuera o que algún familiar lo compró acá en Lima y te lo da por tu cumpleaños, ¿no? El usuario individualmente debe ir al operador. La cuestión es que para este efecto, que no es 1-1, sino que es masivo, campañas de Ociptel hay, pero la cuestión es cuál es el alcance que puede tener, ¿no? Alcanza para que todos en el mercado se vayan a enterar, ¿no? Todos los usuarios del país se vayan a enterar. Nosotros creemos que eso es un desafío enorme, ¿no? Ponerlo en las redes sociales realmente no alcanza para que todos los usuarios puedan conocer esta situación. Y además que todo esto en última instancia termina siendo la parte más superficial, ¿no? Eso de que de pronto todos ir a la tienda donde uno lo compra. En realidad nos parece que la decisión más de fondo es que lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Es decir, que la lista blanca ya sea que registra todos los dispositivos que no están en la lista negra por defecto. Y así eso alivia un enorme desgaste para los usuarios. Sí, hay que tener... Fernando, estás bloqueado, estás muteado. Ella se bloqueó por adelantado. Habla mi celular que creo que lo quieren bloquear. No, pero la pregunta es, si tú no estás en conocimiento, ¿ok? Eso no va a pasar. Otra cosa importante, hay muchas tablets que tienen chip de celular y imagino, no soy experto en el tema, de que esas tablets tienen que tener un email para poder, obviamente, conectarse a internet a través del celular, perdón, a través del chip. Entonces, y no son pocas tampoco las tablets que tienen, digamos, esos equipos en principio también podrían, digamos, estar afectados por el tema de la lista blanca. Totalmente, y así como ellos, si hubiera ya dispositivos móviles vinculados a procesos productivos en las empresas, ¿no? Con Internet de las cosas, etcétera, también. Sí. Ajá. Ya, ahora, viendo ya un poquito del lado positivo, intentemos ensayar algunas acciones que deberían de hacerse de acá al 22, que quedan menos de 15 días, para que, digamos, atenuar esta situación, si es que van por el camino de mantener el criterio de registrar en la lista blanca. Una de las cosas que a mí me preocupa es que hay un acuerdo, creo que es con Afin, no estoy seguro, me corriges, Carlos, si es por ahí, en la que el gobierno puede utilizar, digamos, una línea especial de comunicación a través de todos los celulares y avisar, por ejemplo, de un sismo o de un terremoto, cosas por el estilo, algún tipo de siniestro. La pregunta es, ¿por qué no se utiliza ese método
para avisar a todos los usuarios de esta situación, que creo que sería la vía más rápida, porque va a ir directamente a los usuarios de celulares, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una solución. Lo otro es, ¿quién sería el responsable, okay, de establecer alguna solución de la lista blanca y que uno pueda averiguar, como han hecho varias preguntas ahora en el transcurso del programa, si mi celular está registrado o no en la lista blanca, porque queda la duda. Tú estás comentando que de abril en adelante, con seguridad, esos celulares van a estar afectados, los que no fueron registrados. Pero yo tengo mi duda, el celular que cambié, lo cambié en febrero y compré en una tienda de Samsung. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si Samsung nunca registró ese celular? Y yo lo único que hice fue sacar el chip del celular viejo y conectarlo a eso. ¿Puedes ayudarnos con esas dos preguntas? Sí, mira, empiezo por lo final, ¿sí? No es exactamente con seguridad, porque esta cifra que he mencionado de alrededor de 1.000.000 o 1.100.000 activaciones mensuales, de las cuales alrededor del 70%, o sea, digamos 750.000, corresponden a dispositivos que no están siendo registrados, y más o menos lo que ocurre es que los operadores que están, digamos, bastante entrenados en cumplir con todos los protocolos que la regulación exige, los operadores sí, de todas maneras, cuando son importadores directos, que lo son, ¿no? Proceden con ello. La cuestión es todo el resto de empresas importadoras de cualquier otra naturaleza que no son parte del sector telecomunicaciones. Entonces, es una aclaración que quería hacer, Fernando. Entonces, y lo que te decía es, ante esta posibilidad que tú mencionas de que hay un SMS y tal, sí, claro, pero eso no resuelve el tema de fondo, ¿no? Porque, digamos, ¿tú qué haces con la información de que existe la posibilidad de que tu equipo no esté en la lista blanca? Con esa información, ¿qué haces? ¿No? Porque no hay forma de saber si está o no en la lista blanca. El usuario no tiene forma de enterarse. Se enterará el 22 de julio cuando su línea sea bloqueada. Sí. Además, lo que me pasó a mí en particular fue que yo no me di cuenta hasta que estaba sin teléfono. Y después me dijeron, no, pero a usted se le mandó un mensaje de texto. Yo la verdad que casi no reviso los mensajes de texto. Por lo general Además, no usa su WhatsApp, ¿no? Es lo que más, digamos, se usa hoy día. O sea, pero lo que dice Carlos es cierto. O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la política? Porque sí, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿No? De acá invitamos, ¿no?, a las autoridades, y eso es verdad, lo otro que dice Carlos. Esta es una iniciativa no de telecomunicaciones, ojo, es una iniciativa de seguridad ciudadana. Entonces, de aquí invitamos al responsable para que... El ministro del Interior, ¿no? O sea, ese es el máximo responsable. Para que nos comente qué cosa es lo que están haciendo, ¿no? Y qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque aquí no se trata de deslindar responsabilidades que en última instancia, ante un flagelo social muy sensible que nos afecta a todos como país, todos pueden poner el hombro, digamos, ¿no? Pero es como cuando, por ejemplo, tú ves que existe una creciente delincuencia contra las personas que retiran ciertos montos de efectivo a la salida de un banco, ¿no? Y eso es, por supuesto, muy grave, ¿no? Pero eso no implica que el sistema financiero sea responsable de la seguridad ciudadana en las inmediaciones de donde están las agencias bancarias, ¿no? No lo convierte en responsable, ¿no? Que colabora, sí, que instala cámaras de seguridad, por ejemplo, sí, en fin, algunas medidas toman, pero la responsabilidad de seguridad ciudadana es de a quien le corresponde. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, lo que decíamos hace un rato, la lista negra, bueno, sí, cuando es extraviado, que quede registrado ahí. Pero el tema de fondo es cuál es la visión. ¿Por qué crear un mecanismo que exige registrar los equipos que son comprados de buena fe? De alguna forma, ¿no? Claro, correcto. Carlos, bueno, un saludo para Walter. Sí, Carlos, está pendiente mi primera pregunta es ¿por qué no usar este canal de comunicación pública a todos los celulares de los ciudadanos para avisar de eso en caso que no vayan a cambiar, digamos, la posición de sostener el tema de la lista blanca? O sea, creo que hay formas inteligentes que además se debieron aplicar no
10 días antes, sino debieron aplicarse muchos meses atrás, ¿no? Claro. Independientemente que te doy la razón respecto a la presunción de inocencia, ¿no? Sí, pero ahí está la respuesta, Walter ya la puso. Los mensajes de texto son excesivamente usados para venta de todo tipo de No, pero productos. es un mensaje de texto, César, no es mensaje de texto, es un aviso que sale, se prende en tu celular. Como una alarma. Una alarma de sismo. Así es, como si fuera la alarma de sismo, exactamente. Okay. Carlos. Sí, o sea, porque cuando tú recibes ese tipo de mensajes, por ejemplo, en este caso que citas, para un simulacro de sismo, por ejemplo, lo que te está diciendo esa señal es para que efectivamente adoptes la medida de ir a una zona segura en tu vivienda, etcétera, ¿no? Te induce a que realices alguna acción. ¿Qué acción realizaría el usuario al enterarse? ¿Existe la posibilidad, existe el riesgo de que tu equipo va a ser bloqueado? ¿Qué acción puede ejecutar el usuario con eso? ¿No? Si va al operador de telecomunicaciones, el operador de telecomunicaciones no tiene nada que hacer al respecto. Así es. ¿No? Si va a la tienda donde compró el equipo, también va a decir, oye, ¿yo qué hago con esto? Si quieres, reclama, pero habrá un procedimiento de reclamo. Entonces, no hay una acción concreta que puedas realizar hoy. O sea, más allá de generarle estrés al usuario, ¿no? Mal implantado y encima no están previstas las soluciones para el momento en que esto se tenga que aplicar, parece que indefectiblemente, ¿no? Mira, por ejemplo, Ciptel, vimos hace unos días una campaña donde ponía un personaje de dibujos animados, me parece que es el oso Paddington, que es este oso inglés que viene al Perú, ¿no? Donde decía, si eres un turista internacional que viene al Perú, recuerda ir a un operador para registrar tu equipo móvil. ¿Realmente queremos que los turistas internacionales dejen de visitar el país para dedicarse a hacer cola en un operador móvil para registrar su equipo? Y además, O sea, ¿tú crees que ese turista va a escuchar ese comercial por más que tenga internet o cosas por el estilo? Ni lo va a ver porque ni sí, sabe. o van a Es decirle, un medio raro, ¿no? Perú, campaña internacional, a todos quienes vengan al Perú tengan cuidado, ¿no? Ajá, La verdad ¿qué tanto sentido tiene eso, no? así es. Bueno, entonces, para ir centrando la cosa del cierre, enumeremos cinco acciones que se deberían de hacerse. Una orientada a, digamos, en caso que se sostenga este asunto de la lista blanca y digamos, a partir del 22 empiecen digamos, a cerrar la operatividad de los celulares. ¿Qué se debe hacer? O sea, ¿qué se debería hacer? Porque aparentemente estamos en un limbo, nadie está tomando decisiones al respecto, ¿no? La solución de fondo es una sola, que prime la coherencia, ¿no? Y la coherencia es que dos cuestiones, lo que mencionábamos hace un rato, pero que vale la pena desarrollar un poco más. ¿Por qué depositar en los usuarios de buena fe un riesgo que no le corresponde asumir? Lo que mencionábamos hace un rato de la presunción de inocencia, para ponerlo en términos legales, ¿no? ¿Por qué crear un mecanismo por el cual tienes que estar en la lista? No basta con que no estés en la lista negra, sino que ahora tienes que estar en la lista blanca, tienes que ser registrado, ¿no? ¿Por qué no asumirlo como una situación por defecto? Esa es una. Y dos, dando un paso más atrás, es cuál es la forma en que manejamos en el país esta política de seguridad ciudadana y cuál es el grado de intervención o participación que le podemos dar a sectores diferentes al sector interior, ¿no? Porque acá la carga que ha originado en los operadores y los usuarios, como el caso tuyo, César, que ha sido afectado por esta situación que te ocurrió con el email del equipo que tú tenías, ¿no? Eso no es menor, todo ese desgaste de recursos y energías en el sector telecomunicaciones durante la última década. Entonces, ¿por qué un sector distinto tiene que asumir ello, no? Y más bien, ¿por qué no fortalecer mecanismos propios de la seguridad ciudadana?
Sí, claro. Y, por ejemplo, existe una herramienta, ya que han mencionado casos de otros países, dicho sea de paso, en otros países, algún otro mercado donde esto ha sido más o menos también implementado como Colombia, también está un serio debate hacia adelante. Existe una herramienta de software que se llama Kill Switch, que sirve, que se instala en el equipo y que sirve para que en línea, de forma remota, se pueda desactivar el equipo cuando uno sienta que ha sido de urna. Entendemos que tecnológicamente y a nivel de protocolos existen algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta, pero es un tema por evaluar también, ¿no? De manera mucho más pragmática, además, ¿no? Eso. De manera que por ahí creemos que sería, la fecha la verdad que es inminente, eh, pero digamos, no sé si quepa una postergación hasta que estas medidas que estamos mencionando estén mejor evaluadas. Pero ya venía esta medida, por su caso, de siendo postergada durante un par de veces. Es decir, en el origen iba a ser implementada hace ya año y medio, ¿no? Ha tenido postergaciones fruto de evaluaciones que han ido habiendo, pero ya llegó la fecha y más postergaciones vale la pena en sí mismo, no, porque hay un asunto de fondo, ¿no? Que son los que mencionamos. De manera que esperamos que eso pueda ser revisado, bien planteado, una adecuada evaluación de cuál es el beneficio supuesto que este mecanismo genera respecto a todos los costos que está generando para todos en el sector de telecomunicaciones. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas Gracias a gracias. todos.